la pantalla. Solo voy a esperar aquí. Perfecto. Entonces, ayer vimos toda la teoría de centro de masa, ¿verdad? Les recuerdo, hubo bastante discusión, o sea, pero los ejercicios a lo que nosotros nos vamos con lo que nos vamos a quedar, ¿verdad? Es a encontrar esa posición de centro de masa. Y va a ser para sistemas no continuos, ¿verdad? No cuerpos rígidos, sino que sistemas que yo los puedo modelar como varias partículas, ¿verdad? Para sistemas de varias masas puntuales o cosas por el estilo, que nosotros simplemente podamos utilizar estas definiciones de acá. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con algunos ejercicios que son del libro de texto, o sea, uno del Sears, otro simplemente para que sea un poquito diferente el estilo del Serway, y por último un ejercicio que se ha evaluado en examen, ¿verdad? Que es lo mismo, la verdad es lo mismo, solo que cambian la forma de pedir o de dar los datos o de pedir las cosas, básicamente. Entonces vamos a iniciar con el 8.51 del Sears. Y es un ejercicio sumamente sencillo. Fíjense bien, dice, 3 bloques de chocolate de forma irregular tienen las siguientes masas y coordenadas de su respectivo centro de masa. Entonces me dicen a mí que tengo un chocolate de 0.300 kilogramos en la posición 0.2, 0.3. Tengo uno de 0.400 kilogramos en la posición 0.100, negativo 0.400. Y uno de 0.200 kilogramos en la posición negativo 0.300 y 0.600 metros. ¿Ok? Dice el ejercicio, determine las coordenadas del centro de masa del sistema formado por los 3 bloques. Entonces, básicamente es algo como lo que vimos ayer. Tengo 3 partículas, que son los 3 bloques de chocolate. Me dan a mí cuál es la ubicación de cada una de estas 3 partículas. Me dan la masa de cada una de estas 3 partículas, de estos bloques de chocolate. ¿Y qué es lo que tengo que encontrar yo? Bueno, ¿cuál es la posición del centro de masa del sistema? Entonces, simplemente para que sea un poco más fácil de visualizar para nosotros, vamos a dibujar lo que son los datos, ¿verdad? O sea, aquí me lo dan de forma escrita, pero los vamos a dibujar, ¿verdad? Entonces aquí tengo yo mi sistema, ¿ok? Eje X, eje Y. Y me dice que tengo 3 bloques. El primer bloque es un bloque de 0.300 kilogramos ubicado en la posición 0.2, 0.3. Entonces, digamos que este es 0.1, esto está en metros y esto está en metros. 0.2, 0.3. ¿Hasta cuánto? Bueno, suficiente con esto. Y 0.3 en Y. Entonces,
No les voy a poner el número a cada uno, ¿verdad? Pero se entiende de que cada línea vale 0.1, ¿verdad? Entonces, el primer bloque está en la posición 0.2 y 0.3. Ok, entonces aquí estaría el primer bloque. Me dicen que tiene forma irregular, pero que la posición se puede determinar. El centro de masa individual de este bloque irregular está en esa posición 0.2, 0.3. El segundo bloque, bueno, y su masa es de 0.300 kilogramos. El segundo bloque es de 0.400 kilogramos y está en la posición 0.1 y negativo 0.4, ¿verdad? Entonces sería más o menos negativo 0.1 acá, 2, 3, 4. Entonces el segundo está en la posición 0.1 y negativo 0.4. Entonces el segundo bloque, de nuevo, tiene una forma irregular, pero nos dicen el centro de masa en específico de esta, digamos por acá. Está en la posición 0.1, negativo 0.4 y este tiene 0.400 kilogramos. ¿Cierto? Y el tercer bloque, 0.200 kilogramos, está en negativo 0.3 y en 0.6. Entonces, negativo 0.3 y 0.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos por acá. Entonces el tercer bloque se encuentra por acá. Posición negativo 0.3, 0.6 y su masa 0.200. Nos preguntan entonces dónde va a ser la posición del centro de masa y ustedes pueden más o menos, o sea, no hay forma certera de saberlo, pero recuerden, es una media ponderada de la posición, ¿verdad? Entonces, en general, los que jalan más peso son estos dos de acá, pero este está un poco más lejos. Pues no hay forma, como les digo, certera de saberlo, ¿verdad? Solo pero en general, por ejemplo, ustedes podrán intuir que ese es el centro de masa del sistema, va a estar en alguna posición dentro de ese triángulo que se forma entre estas dos, ¿verdad? Y digamos que yo creo que más o menos por acá, vaya, solo por ahí. Eso simplemente estoy haciendo, por decir así, adivinando, porque adivino más o menos, tal vez incluso un poquito más, no, sí, por acá. Pues porque más o menos ahí miro yo que se acumula la masa, ¿verdad? Simplemente tal vez por experiencia o no sé, esta es más pesada, pero ahí hay otras dos, entonces más o menos por ahí siento yo que quedaría el centro de masa. Eso solo, como les digo, adivinando por adivinar, solo para ver más o menos qué tan bien anda mi ojo, pero vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, el cálculo es sumamente sencillo. De hecho, yo hice la figura solo para que nosotros tengamos una ayuda visual, pero recuerden, en realidad ustedes no necesitaban hacer la figura porque lo único que ocupamos calcular es, ok, ¿cuánto es la posición X del centro de masa?
Y recordemos, son 3 partículas, ¿verdad? ¿Y cómo era? La suma de la masa de la partícula 1 por la posición X de la partícula 1, más la masa de la partícula 2 por la posición X de la partícula 2, más la masa de la partícula 3 por la posición X de la partícula 3, dividido entre ¿quién? La suma total de todas las masas, ¿verdad? Y esto, pues la verdad es que me lo dio directo el ejercicio. Yo lo dibujé simplemente para que tengamos para que visualicemos, o sea, las posiciones y para que... pero esto directamente me lo da el ejercicio. ¿Cuánto es la masa 1? 0.300, ya lo habíamos dicho. ¿Cuánto es X1? 0.200. Masa 2, 0.400. X2 es 0.1. Masa 3 era 0.200. Y X3 era menos 0.300. Y esto es, pues, 0.300, 0.400 y 0.200. Entonces, básicamente nosotros podíamos hacer la sustitución directa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me da ese X del centro de masa? Entonces sería 0.300 multiplicado por 0.200 más 0.400 multiplicado por 0.100 más 0.200 multiplicado por negativo 0.300. Y eso me da 0.04. Entonces, la posición X del centro de masa es 0.04 metros. Y más o menos vamos a ver, fíjense bien que no anduve tan mal en la posición X, ¿verdad? Porque yo asumí que iba a estar más o menos por acá. Si este es 0.1, ahí dije yo como 0.05, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular exactamente lo mismo, pero para Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula de Y centro de masa? Exactamente la misma que tengo, ¿verdad? Y centro de masa sería igual a la masa 1 por la Y1 más la masa 2 por la Y2 más la masa 3 por la Y3 entre, le voy a poner M, que es la masa total, ¿verdad? Ya sabemos que esto es M1 más M2 más M3. Ya sabemos que este es 0.300 y este de acá era 0.3. 0.300. Este de acá yo sé que es 0.200 y el Y2 es igual a ¿cuánto? Menos 0.400. Y este yo sé que es 0.200 y el Y3 es 0.6. Y la masa total sería 0.3 más 0.2 más, perdón, aquí las masas las puse 0.3, 0.400 es esta. Y la tercera es 0.200. Sí. Entonces, 0.3 más 0.4 más 0.2 es 0.900, la masa total, ¿verdad? Entonces, aquí, solo déjenme ver. Aquí me faltó dividir, ¿verdad? O sí hice la división.
Voy a volver a hacer el cálculo porque no. 0.3 por 0.2 más 0.4 más 0.1 y más 0.2 por... Ahí le puso más. 0.4 más 0.1 era por. Ah, gracias. Por 0.1 más 0.2 por negativo 0.3. Eso me daba 0.04, pero me faltó dividir, ¿verdad? Entre 0.3, o sea que no andaba tan bien, ¿verdad? Más 0.4, más 0.2, con mi suposición original. O bueno, siempre dio lo mismo. Bueno, dio 0. Sí, a mí también me dio igual. ¿Ah? También Fíjense, me dio. Pero... dice que es, al final, como es entre 0.9, entonces el 0.4 que tenía antes entre el 0.9, la única diferencia es, bueno, 0.04 era, ¿verdad? 0.04 entre 0.9 me da casi lo mismo, fíjense. O sea, 0.04 dice, que básicamente es... lo que significa eso en la calculadora es que en realidad el resultado este da 0.0444. Entonces, haciendo el redondeo, me da siempre el mismo 0.04, ¿verdad? Ahora hacemos el cálculo para el y. 0.3 por 0.3 más 0.4 por negativo 0.4 más 0.2 por 0.6 igual entre la masa total 0.9 me da 0.0, o sea, directamente en la calculadora 0.05555 metros, ¿verdad? Entonces, haciendo el redondeo, nosotros lo dejaríamos como 0.06, ¿verdad? Porque si lo dejo a una cifra, redondea esto a 6. ¿Ok? 0.06. Entonces, sí, no andaba tan mal, fíjense. O sea, bueno, tal vez lo puse un poquito más arriba, ¿verdad? Pero más o menos por ahí andaba, ¿verdad? Entonces, o sea, si se fijan cómo intuí yo, más o menos mire, ¿a dónde se está acumulando más la masa? Entonces miro yo, hay dos pedazos de masa al lado derecho, ¿verdad? Entonces asumí yo, más o menos hacia el lado derecho del eje va a estar, ¿verdad? La posición. Y hay dos pedazos de masa, o bueno, 0.500 kilogramos, en el lado de arriba, más que lo que hay abajo. Entonces yo asumí, también va a salir un poquito más para arriba, ¿verdad? Eso no es que ocupen saberlo ustedes, pero siempre les puede ayudar tener ese poco de intuición para más o menos saber si o sea, yo aquí miro y mi respuesta me parece satisfactoria con lo que yo más o menos esperaba, ¿verdad? No sé, y eso es el cálculo del centro de masa, muchachos. No, si se fijan, no es nada complicado. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio? Si no hay consultas, entonces pasamos al siguiente, ¿verdad? Y el siguiente ejercicio es de otro libro, ¿verdad? Es del Serway. Y bueno, está en inglés, pero igual yo se lo voy a leer en español, ¿verdad? Lo que dice acá es una pieza uniforme, ¿ok? Pieza uniforme. Entonces pensemos bien. Cuando dice uniforme es que toda la masa está distribuida de forma uniforme, ¿verdad? Dice, de tal tiene la forma, ¿ok? Que miramos acá. O sea, las piezas solo son las que salen en gris, ¿verdad? Compute, dice, o calcule, las coordenadas X y Y del centro de masa de la pieza y no me dan nada de información al respecto. Pero bueno, si yo sé, ¿ok? A mí me están diciendo que la pieza es uniforme, ¿verdad? Y se fijan ustedes que lo que hace el libro es venir y agarrar
digamos, la pieza en realidad, la pieza de aluminio es esta, ¿verdad? Lo que yo voy a, es más, lo voy a en otro color. La pieza de aluminio es esta, ¿verdad? Esa es la pieza de aluminio. Esas cuadrículas que aparecen acá son ficticias, ¿verdad? Pero las vamos a utilizar. ¿Para qué? Para ayudarnos a resolver el ejercicio. Fíjense bien, me dicen que la pieza es uniforme. Entonces se fijan cómo el libro me da estos cuadritos y cada cuadrito, este es un cuadro de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿verdad? Este es otro cuadro de 10 por 10. Este es otro cuadrado de 10 por 10. Correcto. Cada uno de estos son cuadrados de 10 por 10. Ok, todos esos cuadrados imaginarios, digamos, tienen exactamente la misma forma, correcto. Y si la pieza es uniforme, ok, y yo la parto en pedacitos iguales, cada uno de estos, como tiene la misma forma y la pieza es uniforme, nosotros podemos pensar, ok, cada uno de esos tiene una masa igual, ¿verdad? Entonces, este tiene una masa M, le voy a llamar M a la masa de cada uno de los cuadritos individuales, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos, como es uniforme, tiene una masa M. Además de eso, ¿verdad? Cada uno de los cuadritos que nosotros miramos ahí, son piezas, repito, uniformes. Y si se fijan, son cuadrados. Por lo tanto, para cada uno de esos cuadrados, ¿cuál es la posición del centro de masa de este cuadradito pequeño de acá? Todos en el centro. El centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una pieza simétrica. Si yo me voy acá, ¿cuál es la posición de centro de masa de este? El centro de ese cuadrado, el centro de este cuadrado, el centro de este cuadrado. Y esas son las posiciones de cada uno de esos cuadritos. Por lo tanto, yo entonces puedo encontrar cuál es la posición de cada uno de estos cuadritos, ¿verdad? Ustedes podrán ver, ok, como es un cuadrado, entonces, ¿a dónde va a estar? En el centro. Entonces, ¿cuánto es esto de acá? Esto es 5, ¿verdad? ¿Cuánto es esto de acá? Es la mitad entre 10 y 20, 15, ¿verdad? ¿Cuánto es esto de acá? Aquí esa posición es 25, ¿verdad? Y lo mismo acá, ¿verdad? ¿Cuánto sería esta posición? 5, ¿verdad? Toda esta posición es 5. ¿Cuánto es esta de acá? 15, ¿verdad? Lo mismo para este. ¿Y cuánto es esta de acá? 25. Entonces de aquí ustedes tienen básicamente lo pueden resolver como un sistema de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados y encontrar la posición de centro de masa a partir de esto. Entonces, X de centro de masa sería igual a ¿cuánto? No sé si hay... X centro de masa sería, en realidad sería M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 más M4 por X4 por X5 más M6 por X6 entre M1 más M2 más M3 más M4. Correcto. Pero yo sé que todas las masas tienen un valor M
M, 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 M y M. Y lo mismo acá abajo, ¿verdad? Entonces yo sé que todo este resultado en realidad es lo mismo que decir 6 veces M, ¿verdad? Y esta M se cancela, si se fijan, con esto de acá. Entonces, para este ejercicio en específico, ¿verdad? Me quedaría un sexto. ¿De quién? De x1 más x2 más x3 más x6. ¿Y cuáles son esas x1, 2, 3, 4, 5 y 6? Estas posiciones que nosotros hemos puesto para aquí, ¿verdad? Es solo por, vamos a llamarle a esta pieza 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, x1, x4 y x5 son igual a 5 centímetros, ¿verdad? Entonces esta es 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros. 1, 4 y 5, ¿verdad? X2 y X6 son igual a 15 centímetros. 15 centímetros y 15 centímetros. Y X3 es igual a 25 centímetros. Hago el cálculo, ¿verdad? Entonces es 5 más 5, perdón, más 15 más 25 más 5 más 5 más 15. Eso me da este número entre 6 y me da 11.66, entonces 11.7, ¿verdad? X de centro de masa es 11.7 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Entonces la posición X, ¿a dónde espera? Simplemente por ver la forma. Más o menos a dónde esperarían ustedes que esté el centro de masa de esta figura. Yo lo esperaría más o menos como por acá, como por acá, ¿verdad? Más o menos por ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay más masa. Hay 3 acá, ¿verdad? En este lado. Y si lo miro de esta forma, hay 3 de este lado, ¿verdad? Entonces siento yo que me jalaría un poco como por acá. Y más o menos por ahí, se fijan, a mí me dio 11.7, ¿verdad? Entonces como por ahí estaría la posición X. Y hago lo mismo, de nuevo, para la posición Y, ¿verdad? Entonces de nuevo, la Y de centro de masa sería igual a ¿cuánto? M1, M1, Y1 más M2, Y2. Entre 6 veces M, ¿verdad? Y yo sé que esta es M, 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 M y M. Y esta, ¿verdad? Yo sé que se cancelan con esta de acá. Y ese M me quedaría de nuevo un sexto de ¿qué? De Y1 más Y2 más Y3, 4, 5, 6. Ok. Y solo falta ver la posición, ¿verdad? Para 1, 2 y 3 tenemos 5.
Para 4 tendríamos 15. Y para 5 y 6 tendríamos 25, ¿verdad? Hacemos el cálculo. 5 más 5 más 5 más 15 más 25 más 25 entre 6. Y me da 13.3, ¿verdad? Que es más o menos como por acá, ¿verdad? Entonces la posición de centro de masa, ustedes podrán ver, ya les voy a borrar todos los detalles que teníamos por acá anteriormente. La posición de centro de masa de este sistema quedaría más o menos como por acá. Que, como les digo, ¿verdad? Si ustedes más o menos miran la figura, es algo más o menos esperado. ¿Dónde se está acumulando la masa de ese sistema? Bueno, ustedes se fijan que no es simétrico, ¿verdad? O sea, aquí abajo hay 3 piezas, aquí arriba hay 2 piezas y aquí hay una. Entonces, es imposible que en Y me quedara justo en el centro, ¿verdad? Me va a quedar más tirado hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, ¿por qué? Porque hay más masa acumulada abajo. Y en X algo similar, ¿verdad? Yo aquí tengo 3, aquí tengo 2 y aquí tengo 1, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se está acumulando más la masa? Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver que más o menos por ahí, o tirado hacia la izquierda, quedaría la masa. Y esa sería la posición de centro de masa de esta figura. Y fíjense bien, a pesar de que, pues, de que aquí, ok, en esa posición, no hay placa, esa es la posición del centro de masa, ¿ok? Justo como cuando teníamos la dona, ¿verdad? Que nosotros decíamos, ok, ¿cuál es la posición del centro? ¿A dónde se acumula, por decir así, la masa de la dona? Se acumula en el centro. Si nosotros hacemos un promedio, se acumula, diríamos, en el centro, a pesar de que ahí no hay masa. Entonces, lo mismo con esta, ¿verdad? Hay figuras en las cuales el centro de masa puede quedar fuera del objeto. ¿Alguna consulta, muchachos? Fíjense bien. Yo tomé una ruta, por decir así, larga, ¿verdad? Porque yo tomé cada uno de estos cuadritos como una masa. Pero perfectamente, muchachos, ustedes pudieron haber hecho el ejercicio de forma diferente. Y decir, ah, no, pero yo miro aquí. Aquí, esta de aquí abajo, es una pieza. Y esa pieza tiene 1, 2, 3 cuadritos. Entonces, esta pieza tiene una masa 3M, digamos. ¿Y cuál es la posición de centro de masa de este rectángulo? Como es uniforme, ¿a dónde estaría la posición de centro de masa de ese rectángulo? En el centro del rectángulo, ¿verdad? Entonces sería la posición aquí 5, ¿verdad? Y aquí 15. Y esa es una sola pieza de 3, de masa 3M, y posición de centro de masa sería, perdón, 15,5. Y después vienen ustedes y me dicen, yo aquí identifico otra pieza, pero esa pieza tiene ¿cuánto? Una masa M. ¿Y cuál es su posición, la posición de centro de masa de esta pieza en específica? Entonces ustedes vienen y me dicen, ah, esta posición es 5,15, correcto. Y después identifican una tercera pieza, que es esta de acá, que es una pieza de masa 2M. ¿Por qué? Porque se constituye por 2 cuadritos. ¿Y cuál es la posición de centro de masa de este rectángulo? El centro de ese rectángulo, ¿verdad?
Entonces sería acá, ¿verdad? Y esa posición sería 10,25. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, siguen siendo 3 piezas. Tengo la posición de cada una de estas 3 piezas. ¿Cómo las encontré? Pues haciendo uso de la parte teórica que dijimos que si una pieza es una figura simétrica, ¿verdad? Y homogénea, este es un rectángulo. El rectángulo es simétrico, ¿verdad? Es simétrico porque yo lo puedo, o sea, lo puedo partir y por varios ejes de simetría y todos van a pasar por este punto. Lo mismo con el cuadro, lo mismo con este rectángulo, ¿verdad? Entonces, puedo reducir simplemente con pura observación, se puede reducir ese problema y si se fijan es lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo pueden volver a intentar en casa, ¿verdad? Ya tienen, ok, aquí ya les di una pieza de 3M en 15,5, una pieza de M en 5,15, ¿verdad? 5,15. Una pieza de 2M en 10,25. Ustedes lo pueden hacer y debería de darles exactamente lo mismo, ¿verdad? Simplemente que en el método que yo usé para resolver en clase, decidí irme por 6 cuadritos para que ustedes lo logren, o sea, se mire más sencillo. Pero lo pudieron haber hecho de esta forma, ¿verdad? Si se fijan, siempre son pedazos homogéneos y a cada uno de ellos yo le pude encontrar por pura teoría cuál es su posición, la posición de centro de masa de cada uno de esos rectángulos. Entonces este es un poco diferente, ¿verdad? Porque no estamos amarrados nosotros como en el anterior, que ya a mí me están diciendo, aquí está la partícula, ¿verdad? Sino que aquí nosotros teníamos que ingeniarnos a ver cómo identificábamos cada partícula. Y originalmente yo la identifiqué como 6 cuadritos, pero ahorita les estoy diciendo, ustedes pudieron haber, en vez de identificado 6 cuadritos, yo identifico 3 rectángulos o 3 cuadros ahí, como lo quieren llamar. Ok, entonces, este ha sido un formato del ejercicio y este es el otro formato que se ha evaluado en examen. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, muchachos. No cambia absolutamente nada. La única diferencia es los datos que me están dando. Entonces, fíjense bien. El ejercicio dice, se colocan 3 partículas en un plano XY. Una partícula de 45 kilogramos se coloca en la posición 3,4 metros. Una partícula de 50 kilogramos se coloca en la posición -4, -6 metros. ¿Ok? Me están dando 2 partículas, sus masas y sus posiciones. Luego me preguntan, ¿dónde se debe colocar una partícula de 25 gramos para que el centro de masa del sistema de 3 partículas sea el origen? Entonces, fíjense bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que a mí, en vez de darme como dato a dónde está la tercera partícula, me lo están preguntando, ¿dónde tengo que poner esa tercera partícula? De tal forma de que me dicen que el centro de masa, ¿ok? La posición centro de masa sea el origen. Entonces, básicamente, lo que me están dando a mí, ¿verdad? Es, ok, mis datos, ¿verdad? La de 45 gramos está en 3,4 metros. La de 50 gramos está en -4, -6 metros. La de 25 gramos no me están diciendo dónde está. Entonces está en una posición X3, Y3. Y lo que me están diciendo es que yo quiero que este sistema de 3 partículas tenga una posición de centro de masa
de tal forma de que esa posición de centro de masa es el origen. Yo quiero que el centro de masa del sistema sea el origen. El origen es 0,0, ¿verdad? Entonces se fijan que ¿cuál es la diferencia en este ejercicio? Que a mí, en vez de darme esto, lo que me está dando es esto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, voy a poner la figurita acá. Tres, 4 y menos 4, 6. Entonces la primer partícula me dicen a mí que está en 3, 4, acá, más o menos. Y esta es la de 45 gramos. En 3,4. La segunda partícula está en menos 4, menos 6. Menos 4. Menos 6. Como por ahí, ¿verdad? Esta es 50 gramos. Menos 6 y menos 4. Y lo que me están diciendo a mí, yo quiero, ¿ok? Que el centro de masa sea el origen. Entonces, ¿dónde me dicen? Si hay una tercera partícula de 25 gramos, ¿a dónde la colocarían ustedes? ¿Ok? Para que el centro de masa de este sistema esté por ahí. Entonces, esto, como les repito, no es algo que ustedes ocupan. Pero bueno, si hay 50 gramos allá abajo en menos 6 y hay 45 gramos aquí arriba en 4, y yo quiero que la posición central, ¿ok? Que el centro de masa en Y sea 0, entonces más o menos tiene que haber, o sea, no voy a poner yo esa masa aquí, ¿verdad? Porque habría más masa acumulada abajo. Entonces, obviamente, sería un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces, digamos, yo intuyo más o menos como por acá. Y en X hay 45 en 3 y hay, entonces también más o menos como por acá. Entonces, solo por más o menos por ahí siento yo que quedaría la partícula de tal forma de que el sistema quede ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente vamos a resolver, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros? X centro de masa, es la definición, ¿verdad? Es igual a ¿cuánto? A M1, X1 más M2, X2 más M más M3, X3 sobre M, que es la masa total, ¿verdad? Pero a mí me dicen, este es 0. Entonces básicamente este se cancela porque, si se fijan, pasa multiplicando al otro lado y ¿qué es lo que me queda aquí a mí? 0 igual a M1X1 más M2X2 más M3X3. ¿Qué es lo que quiero encontrar? X3, ¿verdad? Entonces, esto me queda como menos M1X1 menos M2X2 es igual a M3X3 o X3 es igual a menos M1X1 menos M2X2 sobre M3
O en otras palabras, X3 es igual a cuánto. Entonces, sustituimos los datos, ¿verdad? Yo los tengo acá, ¿verdad? Entonces, M1 es 45. X1 es 3. M2 es 50. X2 es menos 4. M3 es, no lo puse, pero era 25, ¿verdad? Entonces, esto sería menos 45 por 3 menos 50 por menos 4, ¿verdad? Entre 25. Ahí anduve un poco mal, ¿verdad? No era a la izquierda, sino que, y tiene sentido, ¿verdad? Que no sea, porque aquí hay 50 gramos, aquí hay 45, entonces en realidad más o menos como por acá tenía que ser, digamos. Y me dio 2.6. ¿Ok? Entonces X3 sería 2.6 centímetros. Bueno, metros en el verdad. Entonces, en realidad, si se fijan, ahí se andaba un poquito más perdido yo, ¿verdad? No era tan pegadito, sino que más o menos como por acá, ¿verdad? Ok, más o menos como por ahí. Ahora vamos a ver Y. Se hace exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos nosotros? Que Y, CM es igual a M1, Y1 más M2, Y2 más M3, Y3 sobre la masa total, pero este es igual a 0. Entonces este se cancela acá. Y el despeje, si se fijan, por cuestión de tiempo, ustedes pueden ver que queda exactamente la misma expresión, ¿verdad? Entonces esto me quedaría como Y3 es igual a menos M1, Y1, menos M2, Y2, entre M3, y yo sé que este es 45,4, y 50 menos 6, 25. Entonces, menos 45 por 4, menos 50 por menos 6, entre 25, me da 4.8. Y esta es mi otra respuesta. Entonces, también andaba un poco mal. O sea, yo creí que era más o menos como por 2, ¿verdad? Pero de hecho era más arriba. Entonces, más o menos como por acá, 2.6 y 4.8 más o menos como por acá. Como por acá. Y tiene sentido porque si se fijan, esta masa no, o sea, para que es más pequeña, ¿verdad? Entonces, por eso es que está un poco más lejos, ¿verdad? Y esto fue, pues, el otro ejercicio que se ha evaluado en el examen. ¿Cuál fue la diferencia? Como les repito, que a mí el dato que me dieron fue la posición de centro de masa y lo que tengo que encontrar es la posición de una tercera partícula. Y este ejercicio, o sea, a mí me pueden decir
en vez del origen me pueden decir que la posición de centro de masa sea 10,20. Entonces, pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque la única que cambiaría sería que esto es 10, que esto es 20, pero ustedes tienen que resolver lo mismo, ¿verdad? Vienen acá a la fórmula de posición de centro de masa. Los datos que tenemos sería pues la posición de centro de masa y otras dos posiciones, y lo que ustedes ocuparían encontrar sería la tercera posición de la tercera parte. ¿Alguna consulta, muchachos? Entonces, en todo caso, yo creo que si de centro de masa, si les viene algo en examen, si les llega a salir el ejercicio de centro de masa, va a ser un ejercicio muy similar a este, ¿verdad? En el cual a nosotros nos dan la posición de dos partículas, nos dan una tercera partícula y nos dicen, yo quiero que el centro de masa de este sistema sea esta posición. ¿A dónde tengo que poner esa tercera partícula para que el centro de masa sea esta posición? Entonces ustedes resuelven de esta forma, ¿verdad? O sea, plantean la posición de centro de masa y despejan para la tercera posición. Bueno, eso es todo por hoy. O sea, el día de mañana les recuerdo, el examen está a la hora regular, ¿verdad? A las 12. Les recuerdo como siempre, yo sé que no todos, que tal vez algunos tienen dificultad a las 12. Entonces, por favor, si cualquiera de ustedes que no pueda realizar, eso lo voy a poner en el grupo también porque no todos están acá, ¿verdad? Cualquiera de ustedes que no pueda realizar el examen mañana a las 12, escríbame para que yo le reprograme en otra hora, ya sea otra hora en el mismo viernes o durante el fin de semana, ¿ok? Bueno, eso va a ser todo por hoy, muchachos. No sé si hay alguna consulta. El día de